Hola, hola, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y claro que no puedo comenzar sin saludar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Centroamericana, mejor conocida como UNITEC, y específicamente a los estudiantes de Mercadotecnia de esta universidad en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Así que para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy y aprovecho para agradecer inmediatamente al profesor Omar Guzmán, quien fue el encargado de hacerme esta invitación, la cual por supuesto no podía rechazar porque la hago con muchísimo gusto, me dio mucha emoción el poder ser parte de este proyecto que ustedes como estudiantes van a desarrollar en los próximos días. Y básicamente el interés que en conjunto tenemos es dejarle en base a mi experiencia algunos tips que les puedan servir a la hora de desarrollar su podcast y de ofrecerlo como lo que es, como una herramienta de comunicación, y que vale la pena destacar que todavía se encuentra en una etapa muy inicial en toda Latinoamérica, ya que los podcasts han comenzado a escucharse eh, pues en Estados Unidos desde hace al menos unos 10 años atrás. Entonces es muy común escuchar cómo eh, hoy en día muchas personas en Latinoamérica no saben qué es el podcast y pues es un territorio, digamos, aún sin explorar y qué bueno que cada vez haya más gente interesada y más profesionales como ustedes en hacerlo. Ustedes no me conocen, debí presentarme al comienzo. Yo soy Manuel Cordero, soy licenciado en Administración con una especialización en banca y finanzas, pero al mismo tiempo, toda mi vida, para mí la locución ha sido algo que me ha gustado mucho, que ha sido mi afición. Obtuve el certificado de locución en la Universidad Central de Venezuela, certificado 46.588 para ser exacto, y hoy en día es algo que no he querido dejar. Ya, como ustedes saben, vivo en otro país y pues es difícil mantener, sobre todo otro país que no habla tu idioma, entonces para mí los podcasts han sido como esa ventana que me ha permitido pues mantener este hobby que me encanta, esta pasión que es hablar, que es expresarme y hacerlo a través de una plataforma nueva para muchos, pero que me mantiene vigente y me mantiene vigente también lo que es mi profesión de administrador, porque mi podcast va de temas de liderazgo, de administración y de finanzas. Entonces ha sido como es como encerrar en una sola cosa todo lo que realmente me gusta y bueno, pues considero que para tener casi ya un año al aire con mi podcast, pues me ha ido muy bien y les agradezco pues a todas las personas que me han apoyado desde el comienzo. Ya para entrar en materia y hablar de los podcasts, ya dejemos de hablar de mí un poco. Eh, Como ustedes saben, pues no estamos en vivo. Esto es un video que grabé para ustedes y les pido disculpas porque pues lo ideal sería que hubiésemos compartido al mismo tiempo, pero por un tema de agenda y de mi trabajo particularmente, pues no pude estar con ustedes en vivo el día de hoy. El podcast, como ya lo dije anteriormente, es un medio para comunicarnos, es un medio para hacer llegar la información, nuestro mensaje o lo que nosotros queremos expresar a las personas, con la particularidad que tiene el podcast de que no somos nosotros los que vamos a invadir el espacio de las personas dentro de su carro, en sus casas o en sus trabajos, como comúnmente lo hacíamos con la radio, sino son las personas quienes nos van a elegir a nosotros, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a la propuesta que nosotros le presentemos, son ellos quienes van a decidir cómo, cuándo, dónde y en qué momento nos van a escuchar. Y esta es una de las ventajas maravillosas que por supuesto tiene el podcast. Pero lo cierto es que, pues desde que existe esta manera de comunicación, eh, claro que hay que luchar, evidentemente, por la atención de los oyentes, por la atención de los usuarios de cada una de las plataformas. Y es allí donde entra en juego algo muy importante, que es que el contenido que nosotros vamos a ofrecer tiene que ser de calidad, porque si no las personas, sencillamente si somos algo más del montón o algo que es del común, pues no vamos a generar ese interés ni ese engagement que seguramente lo podemos hacer cuando damos un poquito más de nosotros
y por supuesto ofrecemos al mismo tiempo un contenido de calidad. Em, Cuando digo perdurar o mantenerse vigente, por ejemplo, es que nosotros debemos hacer un esfuerzo también a la hora de realizar un podcast, no solo para que sea de calidad y esté bien hecho, sino debemos ser consecuentes con nuestra audiencia, porque las audiencias hay que construirlas. Y por ejemplo, pues vamos a hablar más adelante de esto, pero hay que definir muchas cosas y serle fiel a esos oyentes. También ser fiel con lo que ustedes quieren proyectar, con el mensaje que quieren dar. Todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más. Eh, bueno, yo aprendí a hacer podcast en la Escuela de Creadores Digitales de una reconocida animadora y locutora y actriz venezolana de nombre María Ángel Ruiz. Y esto fue digamos, algo de 4 semanas, casi un mes, y bueno, pues era muchísima información. Nosotros en este caso, o al menos yo en este caso, traté de resumírselas a ustedes de la mejor manera posible. Pero sí, la idea es manejar la parte técnica, manejar algunas cosas de sonido y hacerlo de forma correcta. Pero bueno, como les digo, voy a tratar de resumir todo lo más fácil que se pueda, ya que la idea de lanzar un podcast es que ustedes puedan crear un nicho que sea fiel, que esté pendiente de lo que ustedes publican. Y yo estoy seguro que ustedes como estudiantes de mercadotecnia saben más de esto que yo. Para realizar, para comenzar, perdón, a realizar un podcast, pues obviamente todos nos preguntamos cuál es el primer paso, qué debo hacer, qué hago primero. Y lo primero que debemos identificar es cuáles son nuestros motivos para realizar un podcast. Y si no existen unos motivos, pues el podcast no debería ni existir. No es porque mi vecino lo hizo o el de la empresa de enfrente lo hizo, entonces yo también quiero hacer uno. No, debe ser algo que de verdad nos guste, debe ser algo que con lo cual, por supuesto, nos vamos a comprometer porque la idea no es lanzar 2 o 3 episodios y dejar eso allí en el olvido para que pues nadie se acuerde de esto nunca, ¿no? Porque no es la imagen que queremos proyectar. Los motivadores pueden ser muchos. Los motivadores pueden ser que las personas les digan a ustedes, mira, es que tú tienes muy buena voz y yo creo que tú lo puedes hacer muy bien y yo creo que te iría bien con esto. Ok, eso es válido. Otra cosa es que tú quieras convertirte, por ejemplo, en una autoridad en los temas que manejas y por lo menos ustedes ven como muchos médicos lo hacen, muchos médicos tienen sus propios podcasts y allí comparten información acerca de casos o acerca de últimos avances de ciencia, etcétera. Pero siempre tiene que existir esa motivación. Y otro de los beneficios que nos puede dar el podcast y que nos puede motivar es que nos va a dar notoriedad ante los demás. Porque, por ejemplo, pueden haber millones de administradores, pero solo cientos hacen podcast. Entonces, es como esa puerta que te da para que, ok, él lo está haciendo bien, pero al mismo tiempo está haciendo algo distinto a lo que hacen los demás. Entonces, esto es algo buenísimo que tienen los podcasts y que te van a ayudar con esa notoriedad. Eh, Existen varios beneficios y entre esos está también a la hora de realizar un podcast que básicamente ganas tiempo para que tu mensaje le llegue a las personas. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a explicar. Si ustedes están durmiendo, o tal vez estamos durmiendo en Canadá, por decir algo, pero ya amaneció en Asia y allá hay alguien que habla español y lo digo por experiencia propia porque hay personas que me han escuchado en Irlanda o en países que jamás imaginé, obviamente personas que hablan español porque yo hago mi podcast en español, pero es eso, es el ganar tiempo, es esto de que la persona elija cuándo nos va a escuchar, pues nos va a permitir no simplemente limitarnos a algo que vamos a transmitir en vivo, sino que básicamente es como un YouTube o como cualquier plataforma en la que subes contenido que puedes seguir haciendo tu vida y el podcast o los capítulos, los episodios de tu podcast van a seguir sumando visitas y básicamente tú no tienes por qué estar controlando eso, sino ya eso queda allí en la plataforma. El hacer un podcast te da notoriedad también a nivel incluso de Google, porque ya al ser distribuido el podcast en distintas plataformas con tu nombre o con los datos que tú quieres que vayan, pues evidentemente esto te va a permitir pues tener esa presencia incluso en Google. Y si algo es cierto es que hoy en día debemos preguntarle a Google quiénes son las personas
Y si no estás allí, pues mucha gente considera que definitivamente no existió o que no logró su cometido. Y yo creo que debemos verlo de esa manera porque debemos enfocarnos también en desarrollar ese perfil digital que todos debemos buscar y debemos hacerlo de una manera profesional y óptima, por supuesto. Bien, me disculpen la interrupción, pero tuve que parar a tomar agua. Ya quiero comenzar a desarrollar un poco más el tema y hablando justamente del mensaje que se quiere transmitir eh, y de lo conectado que debe estar con la forma que vamos a hacerlo. Esto no se puede desarrollar o no se puede concretar si no evaluamos 8 aspectos que desde mi punto de vista son muy importantes antes de comenzar a hacer un podcast o de que una empresa lance su podcast también. Lo primero que debemos saber o el primer aspecto que debemos evaluar es la temática que vamos a abordar. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Lo segundo es la frecuencia con que vamos a publicar nuestros episodios. Esto puede ser diario, puede ser quincenal, puede ser semanal, puede ser mensual, pero es importante definirlo porque la gente debe tener claro, o las personas que nos escuchan deben tener claro cada cuánto lo van a poder hacer. Lo tercero que debemos definir y en lo que debemos trabajar arduamente, diría yo, es en definir los valores que van a estar incluidos dentro de nuestro podcast o dentro del mensaje que nosotros le queremos hacer llegar a las personas. Estos valores pueden ser la libertad, la alegría, la salud, el honor, este tipo de cosas. Y entonces nosotros debemos definir, agarrar un papel o nuestra laptop, nuestra computadora y definir con qué valores nos vamos a conectar y qué es lo que nosotros vamos a querer expresar a través de estos valores con nuestro podcast. El cuarto aspecto de los 8 importantes antes de comenzar es definir el oyente. Ustedes se tienen que imaginar cómo es la persona que los va a escuchar y en base a esa persona ustedes van a crear su contenido. Por lo menos si es un programa para adolescentes, pues obviamente debemos definir cómo es ese adolescente, qué piensa, qué siente y tratar de identificar estas cosas porque pues la idea de hacer un podcast, no podemos hacer un podcast en el que hablemos de todo, sino debemos crear nuestro propio nicho. En mi caso es la administración, en el caso de usted puede ser la hotelería y el turismo, etcétera, etcétera. Pero como vamos dirigidos a un cierto público, pues debemos definir a ese oyente también y yo los invito a que hagan este ejercicio porque eso les dará más claridad a la hora de crear contenido. El quinto aspecto es qué problema vamos a solucionar con el podcast que estamos lanzando. Es decir, qué quiere escuchar la gente, en qué los podemos ayudar. Este tipo de cosas debemos preguntárnoslas también antes de lanzar nuestro primer episodio. El aspecto número 6 es evaluar la competencia. Es importante, no para copiarnos, pero sí es bueno saber y escuchar qué están haciendo los demás, con qué se está conectando, qué hacen más, qué hacen menos. Cualquier cosa que nos puede ayudar incluso a nosotros crear nuestra propia identidad y decir, bueno, yo no quiero hacer esto que está haciendo esta persona, voy a hacerlo mejor o voy a tratar con esto. Es muy importante saber cómo se maneja la competencia allá afuera, así que ustedes como estudiantes de marketing lo saben mejor que yo. Eh, el séptimo aspecto es el propósito que gana la otra persona al escucharme. Es algo que deberíamos preguntarnos todo el tiempo, sobre todo hoy en día muchos creadores de contenido, desde mi punto de vista vacío, contenido vacío que no aporta nada. Y sería bueno preguntarnos de vez en cuando qué estoy contribuyendo a la sociedad, qué le estoy dejando a las personas, cuál es el propósito y qué ganan ellos con escucharme. Y por último, el aspecto número 8 es la propuesta valor. El podcast es como crear una empresa. Toda empresa debe tener una propuesta valor. Y bueno, pues yo los invito a que sigan. Es más, vamos a hablar de una tarea, ¿por qué no? Antes de que hagan su primer episodio, yo los invito a que evalúen cada uno de estos aspectos. Recuerden, son elegir una temática, listar los valores que van a acompañar su podcast, definir al oyente ideal, también definir a qué le da solvencia, todo tu propósito,
escuchar ese trabajo de al menos tres o cinco compañeros o personas que hagan los mismos tipos de podcast que tú vas a hacer y definir nuestra propuesta valor. Nuestro propósito y propuesta valor es lo más importante que debemos definir a la hora de lanzar nuestro primer episodio. Eso se los dejo a título personal como una tarea para que la hagan ustedes también y puedan lanzar un podcast con unos cimientos bastante sólidos, que es lo importante. Yo pienso que es lo que cualquier proyecto de comunicación masiva pues debe darse ese espacio o ese tiempo de definir todos estos aspectos. Luego de hacer estos pequeños pasos para tu podcast y bueno, tener estas bases cimentadas, eh, esto nos puede dar sobre todo buenas ideas. Ya cuando tenemos quién nos va a escuchar, cuáles son mis valores, nos va a dar la idea principal que, ¿cuál puede ser? Bueno, el nombre del podcast. Mucha gente o muchas empresas lo hacen con el mismo nombre de la empresa, pero le agregan un eslogan distinto, de modo que exista esa conexión principal con la empresa. Pero en el caso de las personas, pues el haber desarrollado todos estos aspectos nos va a dar las luces que necesitamos para elegir el nombre del podcast. Es importante porque el nombre del podcast debe ir en concordancia con todos los aspectos de los cuales hablé anteriormente. En mi caso, pues Proyecto Manager tiene que ver con administración o con un administrador, por ejemplo, con un líder. Y yo creo que un eslogan al principio que se llamaba Mejora tu perfil gerencial, que todavía se mantiene, pero con la diferencia de que lo incluía incluso en la portada y ya les voy a explicar un poco más adelante cómo se desarrolla la portada, cómo considero debe ir la portada del podcast. Eh, Específicamente, hablando de la portada, lo primero que debemos elegir son los colores. Los colores del podcast van a ser algo principalmente importante porque los colores van a ir en concordancia con el mensaje y con los valores que nosotros queremos proyectar. Ustedes lo saben y les recomiendo, por supuesto, una vez más que vayan a esa famosa tabla de colores y ese prisma que nos dan los significados de los colores, que lo pueden conseguir básicamente en Google, porque el amarillo expresa una cosa, el azul expresa otra, el negro expresa otra. Entonces es importante que para nosotros desarrollar la portada de nuestro podcast de una buena manera y que la gente reciba incluso con verla todo ese mensaje, pues los colores que elijamos vayan acordes con lo que nosotros queremos proyectar. Bueno, la psicología de los colores, como ya lo dije, está en Google y cada cosa que nos transmite el color, usted puede colocar su foto dentro de la portada también. Ya después de que elijamos la forma y el fondo y los colores y todo esto, pueden colocarle la fotografía del locutor o del host, o en el caso de las empresas, el logo de las empresas. Y si quieren que el podcast se parezca, pero que no sea igual a la empresa, pues obviamente van a manejar los mismos colores que usualmente la empresa maneja, porque obvio todo tiene que estar conectado, pero es importante definir esto. Yo particularmente desarrollo o diseño las portadas de mis podcasts o de cualquier publicación que hago con una aplicación muy sencilla que estoy seguro que ustedes conocen, que se llama Canva. Y allí pues básicamente eh, podemos hacerlo desde nuestro teléfono celular de una manera muy sencilla. Esto no es un trabajo que implica mucho esfuerzo y estoy seguro que para ustedes menos. Bueno, es una aplicación que a mí particularmente me ha servido muchísimo y con la que estoy feliz de trabajar y con la que hago todo. El tamaño de la portada debe ser el tamaño de un post de Instagram, es decir, 1080 por 1080. Y lo ideal en este caso, ya cuando ustedes la creen, que me encantaría verlas, por cierto, eh, cuando ustedes lo creen, es que la portada sea algo que llame la atención. Recuerden que cuando la gente ingrese a las plataformas de podcast, Spotify, por ejemplo, pues la gente, mucha gente, decide qué comprar a través de la imagen. Entonces es importante que la portada llame la atención, que de cualquier manera le deje esa intriga a la gente como de querer escuchar, querer saber quién es la persona que está detrás de esta portada. Y yo pues sí les recomiendo que se motiven a hacer una portada
que pueda competir con las miles que puedan existir dentro de las plataformas para podcast. Voy a tomar agua otra vez, me disculpan. Qué pena, pero se me seca la garganta. Mm. Esto es un trabajo muy bonito, que estoy seguro ustedes lo van a hacer de la mejor manera posible. Hay una parte que a todos les preocupa y es la parte técnica. Lamentablemente yo no cuento con el tiempo el día de hoy para hablar paso por paso como me gustaría cómo hacer el podcast. Pues bueno, sé que son 45 minutos nada más, pero sí les voy a dar un breve resumen de cómo los hago yo y qué aplicaciones utilizo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes las pueden conocer. Se llama Anchor, que significa ancla en español, y básicamente es una aplicación que bajamos a nuestro teléfono celular, perdón, con disponibilidad para Android, para Apple o para cualquier teléfono celular. Y de esto realmente hay muchísimos tutoriales en YouTube que les pueden ayudar a hacer todo este proceso, pero lo que sí les puedo decir es que es muy útil. ¿Por qué? Porque con Anchor ustedes pueden editar el podcast, quitar partes del sonido que no les interese que salga, o de repente de una entrevista, si quieren eliminar algo, lo pueden hacer. Entonces, tenemos muchas libertades de mejorar nuestro podcast con esta herramienta. Podemos colocar también música de fondo, podemos colocar interludes o distintos sonidos. Es decir, todo lo que necesitamos para realizar el podcast lo podemos y para editarlo lo podemos obtener con esta aplicación que se llama Anchor. Hay algo sí que me gustaría aclararles mucho y es que pues muchas personas abren sus podcasts para monetizarlo, para ganar dinero, pero en el caso de Anchor, si no tienes una cuenta en Estados Unidos, pues no vas a poder monetizar las visitas o las personas que te escuchen. ¿Por qué? Porque pues es uno de los requisitos principales, aunque la herramienta promete tener pronto este servicio y esta disponibilidad en varios países o en muchos países, aún solo está disponible para los Estados Unidos. Entonces esto es algo como que tal vez juegue en contra para los que quieren hacer dinero con los podcasts, pero al mismo tiempo la aplicación es muy completa. ¿Por qué la recomiendo? Porque es una de las cosas más importantes, o cuál es una de las cosas más importantes que me gusta de esta herramienta, es que ella luego de que tú edites tu podcast y tengas tu episodio listo, ella se va a encargar de distribuirlo en el resto de las plataformas digitales para podcast como Spotify o como Google Podcast o Apple Podcast. Es decir, esta es una de las ventajas que nos ofrece Anchor. Nosotros solo tenemos que desarrollar el podcast bajo esta herramienta y ella se encarga de todo lo demás y van a tener ustedes presencia en todas las plataformas digitales para podcast. Así que de hecho yo creo que por esta simple razón y por estar asociada a Spotify también, que es muy importante y tal vez la más popular plataforma para escuchar música y podcast, pues yo creo que esto tiene sentido, el elegir Anchor y, y seguir desarrollando todos los podcasts a lo largo de su carrera como podcaster con esta plataforma. El tema del dinero, por supuesto, para muchos, repito, es importante, pero recordemos que al comienzo ustedes no van a volverse millonarios con un podcast. La idea, por supuesto, es ganar, tener un ingreso adicional por el contenido que se está ofreciendo y más si es contenido de calidad. Pero lo importante, como les dije al comienzo, es la notoriedad y la autoridad que tanto las empresas como las personas van a ganar teniendo presencia y como sabemos, si vamos a tener presencia, yo soy de los que piensa que debemos tener presencia en la mayoría de plataformas digitales que podamos, pero haciéndolo de manera profesional. Entonces, ofreciendo un producto de calidad, ya después podemos evaluar a futuro cómo vamos a monetizar el podcast, luego de convertirnos en una autoridad. Ya pasando a la parte técnica, como les dije, me gustaría haberla desarrollado más, pues vamos a hablar un poco del contenido. El contenido, por supuesto, debe ir de acuerdo con la propuesta valor y los valores generales que ustedes definieron al momento de crear su podcast, de elegir el nombre, etcétera. Pero el contenido debemos dividirlo en dos o podemos dividirlo en dos. Es el contenido fijo y el contenido variable. El contenido fijo es algo que pues como su palabra lo dice, va a estar presente dentro de todos los podcasts y cuando esto me refiero al intro o a la presentación o al outro
o despedida y es algo que podemos grabar una sola vez, va a permanecer en la biblioteca de Anchor y lo podemos usar para, pues, para todos los episodios. Y eso es lo que yo hago. Por lo menos yo hago la presentación del episodio, hablo de un poco del invitado, inmediatamente allí entra el intro en todos los episodios y luego al final de desarrollar el contenido pues viene el outro, que es la despedida básicamente. Entonces este es un contenido que podemos hacerlo una sola vez, pero que nos va a servir para todos los podcasts en definitiva. Es como una especie de presentación y despedida, como ya lo dije. Y está el contenido variable, que evidentemente pues son los temas que vamos a abordar durante cada uno de los episodios. Y, por ejemplo, en la despedida, volviendo al tema del intro y del outro, pues deben colocar pues tal vez un llamado a la acción, como por ejemplo nos escuchamos todos los miércoles, o síganme en Instagram, o síganme en mi cuenta en Spotify, este tipo de cosas, para tal vez no estarlas repitiendo todo el tiempo, las podemos colocar, las podemos incluir allí, si ustedes están a gusto. Hablando del contenido, pero particularmente del primer episodio, me gustaría darles como una guía o un esquema de cómo pueden desarrollar este primer episodio para que sea chévere y sea de calidad y las personas pues obviamente tengan una buena experiencia cuando lo escuchen por primera vez. Lo primero que yo les recomiendo que hagan es el intro, perdón, que es esta presentación. Hola, yo soy Manuel Cordero, bienvenidos a Proyecto Manager, bla, bla, bla. Este tipo de cosas que la gente pues se va a conectar inmediatamente. Ok, ya sé qué es lo que estoy escuchando. Eh, Luego de colocar el intro, podemos hablar un poco de quiénes somos. Voy a leer todo esto porque no quiero que se me escape ningún detalle. Es decir, quiénes somos y para qué estamos haciendo el podcast. Tercero, debemos hablar de cuál es nuestra misión o nuestra propuesta valor en este primer episodio. Quiero recordar que todo lo que estoy diciendo es solo para el primer episodio. El intro, decir quiénes somos y para qué estamos haciendo el podcast, cuál es tu misión o tu propuesta valor. El punto número 4 dentro del esquema es la temática y frecuencia con la que harás publicaciones o con las que publicarás episodios. El quinto punto del esquema es cuenta un poco más a fondo sobre ti, es decir, soy licenciado en administración, me gradué de locución en la Universidad Central de Venezuela, etcétera. Sexto, aborda el tema que vas a tratar o tocar en este episodio. Ya aquí pues van a entrar ya a ciencia cierta con el contenido que tienen preparado para este primer episodio. Sexto, cierra con una llamada a la acción, que puede ser mensajes, porque como ustedes saben, a través de las plataformas de podcast la gente nos puede enviar mensajes de voz o síganme, etcétera, etcétera. Yo lo incluí en el outro, lo hice todo dentro del outro, ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. Y también deja dicho cuándo te vuelven a escuchar. Y aquí volvemos a la frecuencia, que es cada cuánto tiempo van a escuchar el episodio, si es mensual, si es cada 15 días, etcétera. Y cerramos el episodio número 1 con el outro, que esta es la despedida o el llamado a la acción final, como lo hice yo, como ustedes quieran diseñarlo, pero sería bueno que al menos el primer episodio cumpla con todos estos pasos, que se los voy a repetir. El intro, segundo, decir quiénes somos y para qué estamos haciendo el podcast, cuál es tu misión o tu propuesta de valor, también la temática y frecuencia con la que publicarán los podcasts, también contar o hablar un poco más sobre nosotros, luego abordar el tema que vas a tratar o tocar en este episodio y cerrar con una llamada a la acción. Deja dicho cuándo te vuelven a escuchar y por supuesto el outro que está dentro del contenido fijo. Bueno, esta sería la estructura básica del primer episodio. Yo los invito a que cuando hagan sus podcasts, perdón, me los envíen y yo les pueda dar un feedback. Lo pueden hacer a través de correo electrónico. Mi cuenta personal es mcorderovivas@gmail.com, Cordero Vivas, que son mis dos apellidos, mcorderovivas@gmail.com, o si quieren me lo pueden enviar al correo de mi podcast, que es mcorderopodcast@gmail.com. Me pueden enviar los enlaces, yo los escucho con muchísimo gusto y les puedo dar ese feedback que seguramente ustedes quieren tener, sobre todo antes de lanzarlo. De hecho, ustedes lo pueden grabar y los pueden tener allí, mucha gente lo puede escuchar incluso antes de lanzarlo, pero para poder tener el enlace que van a enviar sí tienen que lanzarlo en la plataforma, porque luego de lanzarlo
es que la plataforma te genera ese enlace y ustedes lo pueden compartir. Si quieren compartirlo con su grupo de amigos primero, pues se lo envían a ellos primero antes de empezar a publicitarlo y pues ustedes pueden tener al mismo tiempo pues el tipo de feedback o comentarios que todos queremos saber antes de lanzar un episodio. Podemos corregir algunas cosas incluso antes y lo cierto del caso es que ya para cuando ustedes, desde mi punto de vista, quieran comenzar a, a publicitarlos, pues es ya cuando se sientan seguros de que lo están haciendo bien, aunque la recomendación siempre va a ser lanzarse, dar el paso, decir sí, yo lo puedo hacer. De hecho, pues yo considero que yo he cambiado mucho desde mi primer episodio hasta el último. Ahora me siento más tranquilo, como más pez en el agua. Siempre lo primero nos cuesta un poco más, así que no se preocupen por eso. Otra de las cosas que quiero decirles, para que no se preocupen, es que ustedes nunca, si son ustedes los que lo van a grabar, a ustedes nunca les va a gustar cómo suenan. Y esto nos pasa a todos los locutores o incluso a los actores. Ustedes pueden ver cómo los actores cuando se ven en una nominación del Oscar les da vergüenza y se tapan, porque realmente los seres humanos tendemos a ser muy duros con nosotros mismos y es muy frecuente que no nos guste. Es más, nunca se van a gustar cómo se oyen, cómo se ven, cómo moví la cabeza, cómo moví los ojos. Este tipo de cosas a nadie le va a gustar en sí misma. Entonces es algo que deben saber para manejarlo de una manera positiva y tranquila. Nunca se van a gustar, así que no se sientan mal por eso. Eh, Ahora para cerrar con broche de oro y hacer un podcast de calidad, yo quisiera darles una recomendación respecto al sonido, porque considero que tanto para un video como para un podcast mucho más, el sonido es algo muy importante, por no decir que importantísimo o lo más importante. Y es importante también que ustedes se den ese tiempo de decir, ok, ¿dónde lo voy a grabar? De grabarlo no necesita mayor cosa sino su teléfono celular. Con esto es suficiente. No es necesario un equipo súper carísimo para poder hacerlo, pero sí es importante el lugar donde lo vayan a grabar. Y para esto recomiendo que sea en una habitación o en un salón que sea absolutamente cerrado, que no haya mucho ruido de la calle, o si viven con otras personas, pues que respeten ese momento en el que le van a grabarlo porque es importante y parece mentira, pero a veces el ruido de un ventilador, de un aire acondicionado y por supuesto voces de personas que estén a nuestro alrededor van a afectar el sonido del podcast y la idea no es esa, sino la idea es que llegue un contenido de calidad. Hay cosas muy sencillas que podemos utilizar como estos famosos audífonos que todo el mundo tiene en su casa y que con cable y micrófono incorporado nos van a dar un buen sonido. Eso lo colocan en su teléfono celular y ellos van a cerrar de cierta manera el sonido. O lo pueden hacer a través de este micrófono de balita, que espero que se esté viendo aquí, que encierra también muy bien el sonido. Esto lo conectan a su teléfono celular y después escuchan cómo quedaron, pero es importante que nos demos ese tiempo de, de que el sonido sea bueno, porque de nada sirve como que el contenido esté muy chévere, pero si hay interrupciones de este tipo, de repente escuchamos la ambulancia o el carro del papá que llegó a estacionarse en este momento, pues definitivamente esto nos va a afectar y la gente lo va a percibir, que es lo más importante. Otra recomendación que lo hacemos mucho los locutores es que hagan ejercicios de dicción que es muy importante, y de proyección a la voz, de proyectar la voz. Hay tutoriales en YouTube que muy buenos, de hecho, porque yo los hago, y es bueno hacerlo antes de grabar cualquier episodio. Si quieren, háganlo como tarea también, grábense antes de hacer estos ejercicios de dicción y de proyección de la voz y grábense después de hacerlo y ustedes notarán la diferencia y estoy seguro que me van a dar la razón porque se nota la calidad de la voz luego de hacer este tipo de cosas que debemos hacerlas todo el tiempo antes de grabar para que nuestras expresiones salgan de una manera correcta y las personas nos puedan entender de mejor manera. Y básicamente esto también es darle respeto a las personas que nos escuchan y decirle, ok, estoy haciendo todos estos esfuerzos y todas estas cosas para darte un trabajo de calidad y estoy seguro que la gente lo va a recibir de esta manera. Otra de las cosas muy importantes que parece una tontería, pero que es importante, es que no coman antes de grabar el podcast. Porque cuando comemos, esa fatiga que nos produce el comer mucho muchas veces, se siente también. Y recuerden que la gente a través de la voz se conecta con nosotros y van a saber cuando estamos tristes,
cuando estamos alegres, cuando estamos serios o cuando estamos llenos, como es en el caso de la comida. Así que la recomendación es hacer estos ejercicios de dicción y de proyección de la voz y estoy seguro que van a hacer un podcast con muchísima calidad, que les va a quedar muy bien. Es importante manejar estos conceptos también porque a la hora de nosotros llegar con esta propuesta para una empresa o para una persona incluso, pues debemos manejar todos estos tips que son importantísimos y que, aunque parezca mentira, por pequeños que sean, hacen la diferencia entre un producto de calidad y como resultado un podcast que la gente seguramente va a querer escuchar todo el tiempo. Los invito una vez más, mcorderovivas@gmail.com, mcorderopodcast@gmail.com. Pueden enviarme sus episodios, me encantaría escucharlos, me encantaría entrar en contacto con ustedes y pues darles mi feedback, qué pienso acerca de lo que van a lanzar y por supuesto pues crear una amistad, aunque sea digital y aunque me gustaría visitar muy pronto Honduras, que es un país bellísimo, con gente maravillosa y gente muy cálida. Y bueno, así que si estoy por allá pronto, se los haré saber. Pueden seguirme en Instagram también como Alejandro C. Y no olviden bueno, con muchísimo gusto, cualquier duda o cualquier pregunta en la que yo les pueda ayudar, incluso en la parte técnica, me pueden contactar a través de mi mail o a través de mi cuenta en Instagram y yo estaré allí para ayudarles con lo que pueda. Para mí, por supuesto, fue un honor y fue un placer el haber atendido esta invitación y el poder compartir con ustedes, aunque sea de esta forma remota, y por supuesto darles un poquito de mi conocimiento para que ustedes terminen con éxito este proyecto maravilloso. Mil gracias al profesor Mar Guzmán por esta invitación, se lo agradezco una vez más. Espero que nos escuchemos en la próxima, envíenme sus episodios, se me cuidan mucho y un abrazo grande desde Canadá. Muchísimas